Esta serie le hemos llamado intencionalmente esencial. Esta palabra intencional es tener el pensamiento de llevar a cabo una cosa. Tener el pensamiento de llevar a cabo una cosa. Alguien intencional no está improvisando. Alguien intencional quiere llevar algo a cabo y va a hacer todo lo que se requiera para que eso se concretice. Un grave problema de la iglesia es la falta de intencionalidad. O sea, el primer problema que tenemos es no sabemos qué queremos lograr. No sabemos cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Y no sabemos cómo alcanzarlo. Hay veces que podemos saber qué queremos, pero no sabemos el cómo. Y el otro problema es que yo puedo querer algo que no necesariamente es esencial, porque esencial tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con el ser de algo, tiene que ver con la esencia. Entonces yo puedo alcanzar muchas cosas, pero no lo esencial. Esta palabra esencial se volvió muy viral en estos tiempos del COVID. Porque lo que comenzaron a decir es, bueno, las actividades esenciales sí se pueden llevar a cabo. Y entonces esencial se hablaba de ir al supermercado a comprar alimentos, porque los alimentos son esenciales para la subsistencia del ser humano. Y de ahí surgió un debate. El debate era si la iglesia era esencial. Y para los gobernantes, la iglesia no era esencial. Los bares sí. Y fue algo que estuvo en las noticias. En los diferentes canales noticiosos se debatía eso. Y había una molestia en la iglesia de que la iglesia no fuera considerada esencial, pero sí que los supermercados, los bares, las discotecas fuesen esenciales. Entonces se decía que las discotecas eran cerradas, pero que la iglesia no se podía porque era cerrada, pero se podía ir a la discoteca y la gente estar cantando, pero en la iglesia no, porque cuando se canta en la iglesia era un foco de contaminación. Eso fue un debate y algunos pastores fueron multados en Estados Unidos. Y la discusión era ¿qué es esencial? Entonces la pregunta es, ¿qué es esencial para usted? Desde entonces, escuche esto, a nivel mundial hasta hoy, muchas personas no han regresado a la iglesia. Lo interesante es que esas personas que no han regresado a la iglesia sí llevan a cabo una serie de otras actividades que al llevarlas a cabo la colocan como que fuesen esenciales, pero la iglesia no lo es. Cuando hablamos de intencionalmente, ser intencionales en lo esencial, es que nosotros tomemos conciencia de lo importante que es que en medio de todas las crisis mundiales que puedan existir, nosotros retomemos algo que nos corresponde, y es que nosotros podemos en medio de todo marcar nuestra agenda. Una de las cosas que preocupa es que muchas personas no marcan su agenda.
Muchas personas viven la agenda que le marcan y muchas veces esa agenda te la marca hasta la lluvia. Hay personas que como llovió, ya no llevan a cabo lo que querían porque dicen llovió, y en realidad lo que está pasando es que estabas esperando la excusa perfecta para no hacer aquello porque en realidad para ti no era esencial. No puede la economía seguir marcando tu agenda. Por eso es que hay muchas personas hoy que han detenido proyectos por causa de la economía. Entonces la economía está marcando tu agenda. La pandemia está marcando la dirección de tu casa. Y permitimos que los acontecimientos externos definan lo que podemos y no podemos hacer. Y eso es esclavitud. Y una de las cosas que me hablaba el Señor muy fuerte este año es: necesitamos nosotros garantizarnos que nosotros tenemos una agenda como iglesia. Y que la agenda de la iglesia nunca ha estado supeditada a ninguna otra agenda. Nunca el Señor dijo: la iglesia puede llevar a cabo su visión, su misión. La iglesia puede llevar a cabo su propósito. La iglesia puede llevar a cabo su asignación dependiendo de. Por el contrario, Jesús dijo: las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. En otras palabras, lo que estaba diciendo Jesús era esto: hay una agenda que debe llevarse a cabo con intencionalidad, pero que hay que tener un entendimiento de que esa agenda, en un momento el enemigo se va a parar frente a esa agenda. Y no siempre se va a parar frente a esa agenda con cosas muy pequeñas o no tan relevantes o no tan peligrosas. No sé, no lo especificó, solo dijo que abrirían puertas que tendrían como objetivo que tú no atravieses cosas, que tú no logres cosas, que tú no alcances cosas. Y el problema es que a veces nosotros ingenuamente tenemos una visión muy natural de las cosas, de tal manera que pensamos y decimos: ahorita no se puede. Antes de decir no se puede, pregúntate si no se puede porque el Espíritu Santo no quiere, o es porque hay una puerta del infierno que te está queriendo impedir que tú logres algo. En ocasiones el Espíritu Santo le estorbó a los discípulos, y les estorbó por una razón. Les estorbó porque querían que no hicieran algo que no era lo que Él les estaba asignando y se enfocaran en lo que Él sí les estaba asignando. Y por eso se les paraba enfrente y les decía: les voy a estorbar. Porque el hombre planea, pero Dios endereza sus pasos. Amén. Hay algunas cosas que usted y yo planeamos que cuando se levanta una adversidad, puede ser Dios mismo impidiendo que te equivoques. Eso me ha ocurrido muchísimas veces a mí y he aprendido a identificar eso, porque cuando no lo identificamos, comenzamos a patear puertas que fueron puestas para nuestra protección, y a veces pateamos tanto que la terminamos abriendo y nos terminamos metiendo en problemas que nunca debimos meternos. Ser intencional es recobrar la agenda, pero recuperemos nuestra agenda y seamos intencional con aquello que verdaderamente es importante.
Y usted y yo podemos estar haciendo muchas cosas y hacemos muchas cosas dentro de la iglesia. Tenemos muchas actividades, tenemos muchos eventos, pero esos eventos no tienen claridad de objetivos. Todos los eventos que hagamos tienen que perseguir un objetivo, y ese objetivo tiene que ser dirigido en aquello que es esencial. Entonces, cuando yo hablo de esto, este diseño que está ahí es un diseño esencial, entre otras cosas que vamos a venir estudiando, porque para muchos todavía hoy no se sabe para qué somos iglesia, cómo ser iglesia. No sabemos cómo hacer una iglesia saludable, no sabemos qué deberíamos de dedicarnos, y las escrituras nos revelan el diseño de Dios. Esta gráfica representa lo que dice Hechos capítulo 2, verso 41, si me lo ponen. Así que los que recibieron su palabra, ¿quiénes? No todo el mundo recibe la palabra, pero los que reciben la palabra, una forma de manifestar que recibieron la palabra tiene que ver con acciones. Entonces, estos que recibieron la palabra tuvieron una acción, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Usted sabe cuántas veces nosotros hemos hablado de este tema y hemos dicho, qué impresionante. Imagínense ustedes una iglesia que se forma en un día y comienza y abre las puertas con 3,000. ¡Wow! La obra del Espíritu Santo, dice. Y está bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor añadiría 3,000? Si no se entiende para qué los añade. ¿Por qué el Señor le daría crecimiento a algo donde no hay entendimiento de para qué? Y aquí esto es importante porque Hechos capítulo 2, el verso 41 comienza diciendo que hay una conversión masiva de 3,000 personas. Pero esa conversión masiva de 3,000 personas que se dio, que estaba compuesta de diferentes tipos de personas, porque ahí habían fariseos, habían saduceos, habían celotes, habían escribas. Dice que eran como 6,000. Josefo dice que eran como 6,000 fariseos los que pudieran haber estado en Jerusalén en esa época, porque era el tiempo de la fiesta, de una de las fiestas. Y de repente habrían algunos curiosos, tal vez griegos, viendo de lejos, y algunos simplemente judíos que no eran parte de ninguna de estas sectas, pero llegaban también a la fiesta. Y ahora resulta ser que los discípulos reciben a 3,000 personas a la vez, con pensamientos diferentes, conceptos diferentes. Entre los saduceos y los fariseos había diferencia. Los celotes tenían diferencia. Entonces ahora los discípulos tienen un trabajo arduo. ¿Qué hacemos con personas que tienen pensamientos diferentes? Porque una de las cosas que debe de caracterizar a la iglesia es que sea de un mismo sentir, de un mismo pensar. Pero ni siquiera eso entendemos qué significa de un mismo sentir y de un mismo pensar, porque no se trata de que somos robots y todos pensamos lo mismo. No, en realidad cada uno de nosotros tenemos criterios diferentes, formas de ver las cosas diferentes, pero que cuando nos convertimos a Cristo, una de las cosas que debe de ocurrir, y nos dice en 1 Corintios capítulo 2, es que ahora nosotros tenemos la mente dentro de los criterios, dentro de las opiniones, dentro de las formas de ver distintas, hay algo que va a producir el mismo sentir, el mismo pensar, que va a producir la unidad del Espíritu. Y es cuando nosotros adoptamos lo que se nos ha entregado. Pero este versículo nos coloca en una dimensión donde él dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Y responde, ¿quién la instruirá? Y dice, mas nosotros, diga conmigo, nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, tenemos acceso
a cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Y eso puede provocar el mismo sentir. Porque cuando él y yo agarramos nuestra mente y la ponemos afuera y hacemos lo que dijo Pablo, la tengo por basura y lo cambio por el conocimiento de Dios, y él cambia el conocimiento de Dios, las diferencias se acaban, porque ahora estamos viendo desde la perspectiva de Dios. Todas las diferencias que podemos tener en nuestra vida es porque alguien pueda estar viendo de una manera muy personal y no a la manera de Dios, o ambos estamos viendo de una manera muy personal y no a la manera de Dios. Todas las divisiones, las contiendas, todas esas cosas que ocurren dentro del cuerpo es porque de alguna manera cada uno de nosotros se formó una idea acerca de algo y necesitamos volver, necesitamos regresar a lo básico que son las escrituras y lo que el Señor nos está revelando. Hermanos, yo les digo, se lo seguiré diciendo las veces que pueda, lo que yo piense no es relevante. ¿Y quiere que le diga algo? Lo que ustedes piensan tampoco. El peor error es que estemos tratando yo de cambiarle a que usted piense como yo y usted que yo piense como usted. Vamos a perder el tiempo, no vamos a llegar nunca a ser efectivos. El final no va a ser bueno y necesitamos bajar esa tensión, deshacernos de esa puerta que el diablo quiere entrar para causar que la iglesia nunca termine de alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y necesitamos comenzar a ver las cosas diferentes y que en este lugar se genere un ámbito espiritual desde la mente y desde el corazón, donde queremos saber qué es lo que Dios piensa. Y nos abrimos a eso. Despojarse y tenerlo todo por basura, esto es la esencia. Deberíamos de vaciarnos constantemente. Y por eso es que estamos en un tiempo de reforma. Y digo, no sé qué es mejor, si que se conviertan 3,000, escuche lo que le voy a decir, de un solo y comenzar a trabajar con ellos, o tener una iglesia donde hay 3,000 que tienen años de estar en la iglesia, que todos piensan de manera diferente. A veces pienso que es mejor agarrar una iglesia de 3,000 de cero que una iglesia de 3,000 con un montón de gente que ha vivido por años pensando de una manera y están aferrados a su manera de pensar. Yo quiero motivarlo. Y lo motivo desde algo que yo mismo me estoy motivando. Necesitamos intencionalmente buscar lo esencial. Debe de haber un esfuerzo consciente por cada uno de ustedes de garantizarse que estamos buscando lo esencial. Entonces diga conmigo, intencionalmente esencial. Usted y yo estamos
estamos remando contra la corriente. Acepte eso. El mundo no va a facilitar tu vida de fe. El mundo no va a decir: ahí vienen los cristianos, pónganle la alfombra roja. Las puertas del Hades se van a levantar. Más cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Y Él dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Tranquilo, Él está edificándote a ti, a tu casa, al cuerpo de Cristo y a su iglesia. Lo único que nosotros necesitamos es ser intencionales. Lo que no se edifica no es porque el Señor no haga su parte, es porque nosotros no hemos hecho nuestra parte. ¿Cuál sería el consejo para una iglesia que recién se convierte y es multitudinaria? Miren lo que dice aquí en Hechos capítulo 2. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor. Diga conmigo: teniendo favor. Cuando estamos en el diseño, también esas cosas, hay cosas que cuando estamos en el diseño, el mismo diseño atrae hacia nosotros. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Cada día a la iglesia los añadía los que habían de ser salvos. Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted sabe que mi preocupación nunca ha sido crecer en número. Yo nunca me ha visto usted desde este púlpito: crezcamos, necesitamos que evangelice, traiga gente. Y aquella gente que está desesperada por crecer, quieren crecer, están desesperados. Ponen cargas pesadas a la gente, presionan a la gente, abusan de la gente, usan a la gente, son desconsiderados con la gente. Y sí tenemos que hacer obra evangelística. El Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Claro que hay que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Esa es nuestra vida. Somos sal, somos luz. La Biblia dice que donde quiera que entremos digamos paz. Y paz es orden, y el orden es parte de la justicia de Dios y del evangelio. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Si vas a decirle a alguien paz en su casa, es porque primero tienes que cargar justicia. Está bien, no estoy en contra, pero una de las cosas que yo sé es que yo como papá, yo estoy dispuesto a poner a mis hijos en un lugar donde verdaderamente se les va a cuidar. O sea, el crecimiento es algo que está vinculado con Dios. Pastor, ¿quiere decir que todo lo que crece Dios está ahí? No necesariamente. Yo puedo crecer a través de una buena propaganda, a través de un buen mercadeo, a través de un buen programa, a través del entretenimiento. Yo puedo crecer a través de eso. No todo lo que crece necesariamente es de Dios.
tenemos la tendencia a ver las cosas en blanco y negro. No, hay algunas cosas que crecen por sabiduría humana y otras crecen por sabiduría diabólica. Pero hay algunas que crecen porque el Señor añade por causa de lo que Él está haciendo, de lo que Él está queriendo levantar. Entonces yo quiero creer que mi responsabilidad es generar un ambiente propicio, levantar diseños dentro de esta iglesia para que el Señor considere cada vez que Él quiere hacer algo con un hijo, diga: hey, ahí en Osana yo veo que están esforzándose por hacer las cosas de manera que a mí me agradan. Y que eso nos coloque en un lugar donde el Señor nos vea a nosotros como un lugar saludable. No perfecto, pero saludable. Por eso son tan importantes que los diseños estén apegados lo más que podemos a las Escrituras. ¿Qué le diría usted a un recién convertido? Piense en un ser querido, en una persona que usted ama profundamente. Piense en alguien que está atravesando por situaciones difíciles y usted lo trae a la iglesia y él se convierte. ¿Cuál sería el primer consejo que usted le daría? ¿Cómo usted le hablaría de tal manera que él pueda permitir que la buena obra que el Señor quiere perfeccionar a cabo se cumpla en él? Y cuando yo pienso en esa pregunta, recuerdo las veces que yo traje a alguien y se convirtió aquí, y después yo sabía lo que estaba atravesando y yo comenzaba a hablarle un montón de cosas. Dios te va a resolver aquí, Dios te va a ayudar aquí, a un día esto Dios te va a dar un trabajo, un día esto Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer el otro. Pero piense lo que dice la Escritura, no lo que usted cree que debería de escuchar a alguien, sino lo que dice la Escritura. La Escritura dice en Hechos 2:42: y perseveraban. Quiero que le preste atención a esta palabra, perseveraban, porque esta cualidad es una de las cualidades fundamentales que la iglesia primitiva tenía y que hoy en día la iglesia contemporánea no entiende. Por eso es que las estadísticas dicen que en Estados Unidos la gente tiene cada día menos involucramiento en los asuntos de la iglesia. La gente asiste cada día menos a la iglesia. Y después de esta pandemia, las estadísticas dicen y los estudiosos dicen que el 50% de las personas que estaban en la iglesia no volverán a la iglesia. 50%. Imagínense que el Señor quiere comenzar una buena obra en usted. ¿Qué es lo que Él requiere de usted? Lo que requiere es que usted desarrolle perseverancia. ¿Qué quiere decir perseverancia? Se menciona más de 49 veces en el Nuevo Testamento y junto con la palabra paciencia. Perseverancia y paciencia tienen el mismo sentido. Perseverancia y paciencia no son palabras agradables de escuchar. A veces parece que no son motivadoras. Y déjeme decirle
que no lo son. Y ese es el peligro de una iglesia que está funcionando bajo un diseño de motivación. Y la motivación no es lo mismo que la inspiración. La motivación es, ¿qué te digo? Que toque el botón de lo que te motiva para que hagas lo que yo quiero que hagas. Y eso cae en una línea delgada de manipulación. Cuando alguien dice, yo soy un predicador motivador, me preocupa. Me preocupa porque ese predicador motivador lo que está diciendo es, yo soy alguien que viaja a las iglesias a decirle algo que los motive. Y la inspiración y la motivación son dos cosas totalmente diferentes. La motivación está dirigida a tus emociones. La motivación está dirigida a lo que tú tienes comezón de oír. Y la Biblia dice que aquellos que tienen comezón de oír, el Señor les va a levantar predicadores que les digan lo que ellos tienen comezón de oír. Lo que nosotros debemos de tener es un hambre por la palabra de Dios, un anhelo por la palabra del Señor. Inspiración es algo más, porque inspiración es que usted tome de lo que el Espíritu Santo está soplando a través de la palabra de alguien que lo que habla lo está viviendo. Por eso nosotros utilizamos la palabra impartición, porque solo puedo impartir de lo que tengo, no puedo dar de lo que no tengo. Usted no necesita ser motivado. Usted necesita ser inspirado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sople dentro de ti. Que el Espíritu Santo te traiga revelación dentro de ti. Entonces, cuando hablamos de esta palabra perseverancia, no es agradable en el sentido de que te dice, tienes que aprender a persistir. Si alguien se convirtiera hoy, vení, León, si él fuera un recién convertido, volveme a ver para acá, ahí abajo, sí. Si él fuera un recién convertido, según lo que dice Hechos capítulo 2, la primera característica que tenés que desarrollar es persistencia. Si no tenés persistencia, no vas a ningún lugar. Escuche lo que le estoy diciendo. No hay ningún ser humano que haya tenido éxito sin ser persistente. No hay ningún ser humano que haya alcanzado algo sin ser persistente. Necesitamos desarrollar persistencia. Necesitamos desarrollar perseverancia. Quédateme ahí. Pero no, a veces te decimos, vení, no te preocupes, te va a ir bien, el Señor te va a ayudar, algo va a pasar, tenés fe, esta semana te llaman. ¿Y si no te llaman? ¿Y si no te llaman? ¿Quién puede garantizarte que esta semana te llaman? Vamos a orar. Sé sano en el nombre de Jesús. ¿Quién puede garantizarte que hoy vas a ser sano? Y si no entiendes que hay unas sanidades que son progresivas, abandonas el proceso. A partir de hoy me da risa con los retiros. Yo creo en los milagros y creo en las intenciones, pero la gente no entiende. Quiero dar un testimonio para la gloria de Dios.
Y están aquí dando testimonio y dicen: amor, ¿a dónde estás, amor? Y allá se levanta el hombre y le dice desde aquí: tenés una mujer nueva. Tiene todas las intenciones. Yo no sé si todos creerán, ¿verdad? Tal vez decir: este es el 20 retiro que va. Este es el retiro número 20 que va. Porque no entienden que el Señor pone el querer. Hay cosas que el Señor nos revela, pero sin persistencia. La gente dice: a partir de hoy le voy a servir al Señor. A mí me han dicho: pastor, mi vida al servicio del Señor. Persistencia, perseverancia. Esa iglesia de 3,000, si no hubiesen perseverado, usted y yo no estaríamos aquí. Si los discípulos no hubiesen perseverado, no estaríamos aquí. Muchos de sus hijos se van a perder si usted no persevera. Su matrimonio se va a divorciar si usted no persevera. Usted va a vivir endeudado si usted no persevera en lo que se le va a enseñar acerca de la administración, de la finanza. Tu ministerio se va a perder si usted no entiende lo que es perseverar. No hay otro camino. Yo quisiera decirte que hay otro camino, pero escucha, no hay otro. Entonces, primero necesitamos entender perseverancia y después la esencia de aquello en lo que tenemos que perseverar. Por eso, primero perseveraban. Entonces hay gente que está en la iglesia y escuche y me dicen: ¿cómo estás? Perseverando. ¿En qué? Aquí en la lucha, perseverando. ¿En qué? Tenemos que tener elementos con que responder estas preguntas. El cambio de mentalidad debe de verse manifestado en un espíritu que sabe perseverar. ¿Sabe por qué algunos de ustedes han llegado a donde han llegado en un área de su vida? Porque han perseverado. ¿Sabe por qué algunos de ustedes en otras áreas de su vida no lo han logrado? Porque no han perseverado. Porque la perseverancia también está vinculada a aquello que para nosotros es importante. Y hay profesionales que han perseverado y han alcanzado gerencias, han alcanzado posiciones muy altas profesionalmente, pero como su matrimonio no es importante ni lo valoran, ahí no han perseverado. Solo podemos perseverar en aquello que nosotros en realidad lo valoramos como importante. Lo que no es importante, pareciera que nos convencimos a nosotros mismos que no merece nuestro esfuerzo. Y lo triste es que cuando otros lo logran, resalta la envidia, el celo, la crítica. Es que seguro está robando. Y comenzamos a hablar porque vemos a alguien que hizo algo. ¿Y sabes lo que dice la Escritura? Toda obra hecha con excelencia de manos despierta la envidia de todos. Cuando alguien envidie lo que tú estás haciendo, no te asustes, porque lo dice la Escritura.
Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta, ¿qué cosa? Esto es clave. Esta era característica fundamental de la iglesia primitiva. Y la iglesia necesita ver esto como parte de la esencia. Un cristiano sin esto no es esencial. No, pastor, pero yo amo a Dios. El amor no lo vas a poder sostener si no sabes perseverar. Pero yo tengo muchos talentos y muchos dones. Los dones y los talentos jamás podrán superar a la disciplina y a la perseverancia. Jamás. Perseverar es ser constante en nuestro accionar. Perseverar es estar en una causa de tal manera que permanecemos aún en medio de las adversidades. Nos negamos a detenernos. Me niego. Ahí es donde le digo a la gente que yo quisiera ser más dulce, pero es que se me sale. Me niego. Hay que ser terco. No me doy permiso a renunciar. ¿Y con quién está hablando? Pues conmigo. Estoy hablando conmigo, porque yo dentro de mí quiero renunciar, quiero tirar la toalla. Y le estoy hablando a mi alma como David le hablaba a su alma. Me rehúso a que renuncie, no te dejo. No me lo permito. ¡Hala! Mi esposa me dio una palabra y ya me la han dado como 4 veces. La del pedernal, ¿cómo es? Ya sabes, ¿verdad? Y le digo a mi esposa, ¿qué querés que haga? Algunas personas no les caigo bien por eso, porque si yo digo no renuncio. Si yo siento que lo correcto es delante de Dios, es eso, yo me voy a equivocar convencido de que es lo que le agrada a Dios y persevero en eso como una mula. ¿Usted cree, cómo cree que llegué hasta aquí? ¿Usted cree que uno llega a, ¿qué pensás? Eso vamos a hacer. ¿Y vos qué pensás? Sí, eso vamos a hacer. No me gusta. Esa es una característica suya. Si usted es un empresario y quiere ser un empresario exitoso, persevere. Si usted es un padre de familia y quiere educar bien a sus hijos, persevere. Si usted es un esposo y quiere ver su matrimonio terminar bien, persevere. Si usted tiene un llamado al ministerio, no ande de aquí para allá y de doble ánimo, persevere. Perseverar es ser tenaz, intenso en lo que uno ha creído que, o la meta que se ha propuesto alcanzar. Perseverar es algo intencional, no es algo que sale por casualidad o que sale por sí solo. Perseverar uno necesita ser intencional, necesita proponérselo. Perseverar no solamente funciona. A veces pensamos que perseverar solamente es para ámbitos espirituales o lo clasificamos para ámbitos naturales o para ámbitos espirituales. No, funciona en los dos ámbitos. La Biblia habla mucho de perseverar en ámbitos espirituales. La Escritura dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. No quiere decir que yo tengo que hacer algo para ser salvo. Yo soy salvo por gracia, pero la Biblia me dice que necesito perseverar en esa gracia que el Señor me regaló. La Escritura dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera, aquel que está continuamente en la presencia del Señor, aquel que está alineado con la voluntad del Señor, su corazón se mantiene en paz. Pero hay un proverbio que me gusta y dice: no tenga en tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Entonces la misma Biblia nos anima, nos exhorta, nos alienta. El mismo Señor nos alienta a que perseveremos en Él,
que todas las demás cosas Él se va a encargar de alinearla. Pero necesitamos, en primer lugar, proponernos en nuestro corazón el querer hacerlo, porque no es algo que va a pasar por sí solo, sino que necesitamos ser intencionales. La perseverancia nos lleva a dar frutos. Encontramos un significado de perseverancia también, es una fidelidad inamovible. Es una fidelidad que al perseverar constantemente va a generar un fruto, y eso nos lleva a un enfoque. Por eso es que cuando hablamos de esencia, es decir, no es perseverar solamente, y el pastor hacía la pregunta, ¿en qué realmente estamos perseverando? Y esencia, si yo ligo esta palabra de perseverar con esencia, esencia también es ser preciso y exacto. Y este pasaje de Hechos 2:42 habla con exactitud y precisión de en qué necesitamos perseverar. Hay un pasaje en Tito, en capítulo 1, cuando habla de que el apóstol Pablo deja a Tito en Creta y le dice para que corrija lo deficiente. El apóstol Pablo sabía de que iban a haber momentos dentro de la iglesia que si no se perseveraba dentro de la doctrina del Señor, iban a haber muchas corrientes introduciéndose que iban a quitarle la esencia a la iglesia. Y en ese pasaje o en ese capítulo 1, ahí empieza a dar descripciones de aquellas personas que debían de servir al Señor. ¿Por qué razón? Porque dice que aquellas personas, si no se instituían personas que estaban en una esencia verdadera, iban a venir otras que iban a trastornar las casas. Entonces, cuando hablamos de perseverar en la esencia del Señor, en lo que habla Hechos 2:42, es algo que nos va a llevar a dar fruto continuo, pero que a la misma vez nos va a preservar, a evitar que haya una destrucción o un trastorno en todo lo que el Señor nos llama a hacer o en todo aquello que el Señor nos ha entregado. Amén. Así es que cuando nosotros hablamos de perseverar, estamos diciendo, en el griego la traducción significa que me voy a quedar en un mismo lugar. Y cuando yo digo que me voy a quedar en un mismo lugar, ese lugar al que yo me debo de quedar es el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor es bueno. Porque el Señor ha sido fiel. Me voy a quedar en su palabra. Me voy a quedar, mi fe va a quedar sustentada y todos mis pensamientos en el Señor. Porque el que persevera en sus pensamientos en el Señor le va a guardar en completa paz. El Señor va a guardar en completa paz nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijos, nuestros negocios, nuestra finanza, porque me voy a quedar en el lugar correcto. Así es que Santiago también nos dice que perseveremos en su palabra, pero ¿sabe cómo debemos de perseverar? No siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra que Dios nos ha dado. Así que yo quiero bendecirle en este día y decirle a ustedes que Dios les ha dado una palabra y que perseveren en ella. Así como así Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado del lago. Y vinieron las tormentas, vinieron las tempestades, y muchos de nosotros podemos estar pasando una tormenta. Los vientos pueden estar haciendo ruido, pero hay una palabra que el Señor te ha dado. Persevera en esa palabra, créele al Señor, porque Él es bueno.